Vamos a hablar sobre el tema de la división de polinomios. Este es un tema súper importante porque aparecen muchos otros temas de matemáticas como factorización, funciones racionales y hasta en cálculo. A lo largo de la presentación vamos a explicar qué es un polinomio, en qué consiste la división de polinomios y cuáles son sus partes, y veremos dos métodos principales que nos van a funcionar mucho, que va a ser la división larga y la división sintética o regla de Ruffini. Este va a ser el índice que les vamos a presentar, que va a ser la introducción del tema. Después explicaremos qué busca o para qué sirve la división de polinomios. Luego veremos el marco teórico donde definimos bien qué es un polinomio y en qué consiste esta operación. Después explicaremos la metodología, es decir, cómo abordamos el tema. En la quinta definiremos qué es la división de polinomios y en la sexta cuáles son las partes de la división. Después, más adelante hablaremos de los métodos de división de polinomios, en la que entra el método de división larga y el método de división sintética o regla de Ruffini. Luego cerraremos con unas conclusiones. En la diapositiva número 11 van a estar las bibliografías que utilizamos para la investigación de este tema. Y finalmente mostraremos unos ejercicios de ejemplo que van a servir para que entiendan bien qué son y cómo funciona la división de los polinomios. La división de polinomios es un proceso de dividir un polinomio entre otro polinomio que no sea nulo. La división algebraica de polinomios tiene los mismos elementos de una división aritmética. Igualmente, posee un divisor, el cociente, el dividendo y el resto. Asimismo, se puede expresar como una fracción con un numerador y un denominador. Bueno, ¿y qué busca la división de polinomios? La división de polinomios busca cuántas veces un polinomio cabe en el otro. Es como similar a dividir los números, pero usando términos algebraicos. Pues se explican 4 puntos que son los puntos clave para poder comprender este tema, que es el concepto del polinomio, la división del polinomio, los métodos de división de polinomios y su importancia y aplicaciones. A continuación se van a mostrar igualmente los métodos de división de polinomios, así como su importancia y aplicaciones. Podemos ver cuál es la metodología con la que trabajamos, que está dividida en 4 pasos. Lo primero que hicimos pues fue la introducción al tema, recordando que es un polinomio, sus partes y por qué es importante poder operar con ellos. Después lo que hicimos fue revisar el proceso de división, identificando claramente el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Luego aplicamos los dos métodos principales, que a continuación se van a explicar, que es el de la división larga y el de la división sintética. Y finalmente lo que hicimos fue interpretar los resultados. Con esta metodología buscamos que no solo sepan hacer el procedimiento, sino que también logren entender qué están haciendo y para qué sirve esto. Definimos ya la división de polinomios como tal. La división de polinomios consiste en dividir un polinomio dividendo entre un polinomio divisor. Se utiliza para varias cosas, principalmente para simplificar expresiones algebraicas, reescribir funciones de una manera más manejable y también para resolver ecuaciones cuando queramos aislar factores. A diferencia de la división con números, aquí tenemos que cuidar el orden de los términos por grado y trabajar siempre con términos semejantes para que las restas y sumas tengan sentido en el procedimiento. Como podemos observar en esta diapositiva, se va a hablar sobre las partes de la división. Eh, Está dividida en varias partes, que es el dividendo, que es el polinomio que queremos dividir, el que va dentro de la división. El divisor, que es el polinomio entre el que estamos dividiendo, el que va pues afuera. El cociente, que es el resultado de la división, es decir, el polinomio que obtengamos al realizar toda la operación. Y el residuo o resto, que es lo que sobra al final si la división no es exacta. Cuando el residuo es cero, decimos que el polinomio divisor es un factor exacto del dividendo. Esto es muy útil cuando queramos factorizar o comprobar si un valor
es raíz de un polinomio. Hay dos métodos de división de polinomios. El primero es la división larga, que ordena ambos polinomios para después dividir, multiplicar y restar hasta terminar. La segunda es la regla de Ruffini. Se utiliza solo cuando el divisor es de la forma x menos a, simplificando el proceso. El método de la división larga es: paso número 1, ordena ambos polinomios de mayor a menor grado. El paso número 2 es: divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. El tercer paso es: multiplica todo el divisor por ese resultado. El cuarto es: resta y baja el siguiente término. Y por último, repite hasta terminar. El segundo método es la división sintética. Este se utiliza solo cuando el divisor es de la forma x menos a. Esto simplifica mucho el proceso y solo se trabaja con los coeficientes. El último número es el residuo. En conclusión, la división de polinomios es una herramienta fundamental en el álgebra que nos permite simplificar expresiones, resolver problemas y comprender mejor el comportamiento de funciones más complejas. Como pueden ver en esta diapositiva se muestran las bibliografías que utilizamos para la investigación del tema, que fueron 9 en total. Esos materiales nos ayudaron a reforzar las definiciones, los métodos y las aplicaciones de la división de polinomios y asegurarnos de que la información que presentamos sea confiable y actualizada. Finalmente les vamos a presentar 3 ejercicios que hicimos para que comprendan más cómo es que funcionan esta división de los polinomios. Bueno, para el primer ejemplo, vamos a dividir en el polinomio 6x cúbica menos 11x cuadrada más 7x menos 2 entre 2x menos 1. Primero tomamos el término principal del dividendo, que es 6x cúbica, y lo dividimos entre el término principal del divisor, 2x. Esto nos da como resultado 3x cuadrada, y ese se convierte en el primer término del cociente. Después seguimos con el mismo procedimiento, dividimos, multiplicamos y restamos, y con eso obtenemos los siguientes términos del cociente, que son menos 4x más 3. Al final, cuando ya no se puede seguir dividiendo, porque el grado del residuo es menor que el del divisor, aparece el término sobrante, que en este caso es menos 1. Ese residuo se coloca sobre el divisor formando la fracción menos 1 entre 2x menos 1, y por eso el resultado es como queda así. Y bueno, a continuación se les va a mostrar un segundo ejemplo sobre este tema. Bueno, en este segundo ejemplo estamos dividiendo el polinomio 4x cuadrada más 8x más 3 entre 2x más 1. Lo primero que hacemos es tomar los términos principales y los dividimos. Y bueno, así es como da el primer término del cociente. Después multiplicamos 2x por el divisor completo, es decir, 2x por 2x más 1 igual a 4x cuadrado más 2x. Ahora restamos esa expresión de los términos que llevamos del dividendo, que es 4x cuadrada más 8x menos 4x cuadrada más 2x, que da igual a 6x. El siguiente paso es dividir ese resultado entre el mismo término principal del divisor, por eso hacemos 6x entre 2x igual a 3. Ese 3 que aparece al final es el siguiente término del cociente y con el que terminamos la división tal como está hecha en el pizarrón. Y bueno, finalmente nos vamos a dirigir hacia el último ejemplo, que es el ejemplo número 3. Y bueno, en este último ejemplo vamos a dividir el polinomio x cúbica menos 5x más 4 entre x menos 1. Primero escribimos la división en forma de fracción para visualizar mejor el proceso, que es x cúbica menos 5x más 4 entre x menos 1. Como el divisor es lineal, el resultado que obtenemos después de aplicar la división es un polinomio de grado 2. Al dividir el término principal, que es x cúbica entre x, obtenemos x cuadrada, y ese se convierte en el primer término del cociente. Luego continuamos con los demás términos, realizando las operaciones correspondientes de la división
hasta completar el polinomio resultante, que finalmente es x cuadrada más x menos 4. Y bueno, así es como concluimos con las 3 operaciones que se colocaron en el video. Muchas gracias por su atención.